Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a tratar de ver algunas cuestiones relacionadas con la experiencia de uso y herramientas de uso práctico dentro de lo que es cualquier planilla de cálculo. Vamos a verlas, como ya hemos hecho tantas veces, aplicadas a la planilla de cálculo de Google, pero sabiendo que en su mayoría son herramientas que se pueden aplicar en cualquier planilla de cálculo, sea el Excel, el Calc o la que venga, ¿sí? Bien, con algunas diferencias, que algunas las vamos a ir marcando a medida que las vayamos utilizando. Vamos por el copiado y pegado. El copiado y pegado, yo ya les había comentado que el copiado y pegado en la planilla no es igual que en un procesador de texto o en otros elementos donde se puede copiar y pegar muchas veces, pero hay que saber que tiene algunas cuestiones bastante interesantes. Acá vamos a presentar como ejemplo esta tablita que ya en algún momento utilizamos. Vemos que tenemos importes, descuentos y totales. A ver, estos importes le falta aplicar, en este caso, el formato como moneda, se lo vamos a dar. Fíjate que ni bien le dimos acá, también lo replicó en los resultados inmediatamente. Y en el caso de los descuentos, fíjense que el número puesto en el descuento es 0,20, 0,10, 0,10. Esto es, digamos, en este caso el 20%, el 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos está mostrando como porcentaje. ¿Por qué? Porque el número real para calcular el porcentaje es este. Es un 0,20 del total, que es lo que estamos haciendo en la fórmula que está acá. Multiplicar. En realidad es un descuento que está aplicado, entonces aparece E3, que es el importe, menos E3 por F3, que sería el total por su porcentaje o proporción del total para poder hacer el descuento, ¿sí? Bien, confirmamos esto y lo que vamos a hacer para que quede bien, no forma parte de lo que es copiado y pegado esto, pero me parece interesante marcarlo. Es este tipo de celda. Yo le puedo dar un formato de número relacionado con porcentaje. Cuando le aplique el porcentaje va a aparecer de otra manera. No lo voy a hacer de acá, lo vamos a hacer desde aquí, ¿sí? Lo marco de vuelta para que se pueda ver, ¿sí? Porque si no queda tapado por el propio menú. Miren cómo cambia, ¿ven? Tomó directamente los porcentajes. Tiene dos decimales, le vamos a quitar decimales para que aparezca solamente el 20 y el 10. Ahí está. Bien. El porcentaje en sí es eso, ¿sí? Es el 0,20, es el 20%. Bueno. ¿Para qué estuvimos haciendo esto? Porque tenemos que aplicar algunos copiados y pegados. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono esto que está acá y voy a copiarlo. Botón derecho, copiar, y me vengo acá abajo. Y pongo, no hace falta seleccionar exactamente la misma estructura, no hace falta que yo marque la misma zona que tenía abarcada acá. Con marcar la primera es suficiente, donde quiero que se ubique todo. La primera es la de arriba a la izquierda. Le pongo pegar. Cuando pega, pega automáticamente. Pero hay que observar algo que es interesante y después lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos el tema de las referencias. Fíjense esto. Acá tenía una fórmula. La fórmula decía E3 menos E3 por F3. Lo voy a marcar aquí en doble clic como para que se vea mejor, ¿sí? Ahí está la fórmula. Bien, perfecto. Vamos a ver qué fórmula nos copió acá. Nos copió la misma fórmula, pero trasladada, ¿sí? No habla de E3, sino que habla de E12. Está adaptada a la línea 12, que es la línea en la cual se ubicó ahora la tabla. O sea, estas referencias se han adecuado al lugar en donde están. Ahora, lo que podemos decir es que acá pegó todo. Lo que eran datos lo pegó, lo que era el formato lo pegó, lo que eran fórmulas lo pegó, aunque con las adaptaciones correspondientes. Pero se pueden hacer otro tipo de copiados y pegados. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente. Voy a seleccionar esta parte de aquí, esta solamente esta columna, y voy a decirle que esto que está acá, quiero que le aplique el mismo formato. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Acá selecciono, hago copiar, y ahora marco. Ahora sí le tendría que decir yo que dónde quiero aplicar el pegado, ¿sí? Y entonces ahora le voy a decir
pegado, pero no pegar común, sino el pegado especial. El pegado especial tiene un montón de opciones que están muy buenas. Esto aparece, como les dije antes, en Excel, en Calc, cualquier otra planilla de cálculo. Bien, voy a pegar solamente el formato. ¿Qué quiere decir? Va a pegar la estética, los colores, los bordes, pero no el contenido, ¿sí? Si yo pegara el contenido, metería ahí los apellidos de las personas. No, lo que voy a hacer es pegar el formato. ¿Y qué hizo en este caso? Bueno, me puso los colores. El único problema que tiene es que en este caso, al ser texto, me convirtió el texto esta parte de la tabla. Pero bueno, eso lo podemos volver a solucionar aplicándole los formatos correspondientes y acá aplicándole el formato de vuelta correspondiente, ¿sí? Bien. El tema es que lo convirtió en... También le cambió la alineación, que no tiene más la alineación predeterminada que tenían los números. Vamos a ponerle la alineación numérica, que es la alineación hacia la derecha. Pero fíjense cómo me permitió a mí copiar y pegar el formato. Si yo vuelvo acá a hacer pegado especial, formato, ¿qué pega? Pega el formato que tenía esa celda. Ven que hasta con las líneas y el relleno de color que tenía. Y si yo escribiese algo acá, va a salir con letra blanca. ¿Por qué? Porque el formato era que tenía letra blanca. Bien, en cambio, si yo ahora aquí, yo vuelvo a hacer pegar, pero en este caso de vuelta pegado especial, y elijo pegar los valores, lo que va a hacer es pegar los valores pero sin formato, ¿sí? Fíjese cómo permitió separar lo que era una cosa o la otra. Bien, esto lo vamos a quitar y vamos a hacer un pegado. Esto lo vamos a quitar. Voy a eliminar las filas directamente. Bien. Ahora vamos a observar, vamos a hacer de vuelta este pegado de acá, pero con otro de los criterios. Copiamos. Vamos aquí abajo. Y voy a hacer pegado especial, pero en vez de pegar directamente, voy a elegir pegar solo los valores. Fíjense lo que sucedió. Acá. Más allá de lo que haya sucedido en los otros lugares donde pegó y no aplicó ningún tipo de formato, me interesa esto. ¿Qué aparece acá? Lo que tenemos acá es un número, ¿sí? Lo que teníamos acá no era un número, lo que teníamos acá era una fórmula. O sea, lo que hizo fue, en este caso, pegar, pero el valor de la fórmula, ¿sí? Esto viene bien a veces cuando tenemos que trasladar los valores, pero no dejarlos vinculados al cálculo, sino dejarlos estáticos, como si fuese un texto, o en este caso un número, claramente, pero no queremos que vuelva a calcularse, ¿sí? Bien, esto es una alternativa que tenemos para este tipo de cosas. Bien, ¿se pueden pegar y copiar varias veces? Sí, pegar sí. Si está copiado, se puede copiar y pegar varias veces. Si está cortado, se puede pegar una vez sola. ¿Qué otras alternativas nos ofrece esta posibilidad de copiar y pegar con variantes? Bueno, esta es muy interesante. Voy a hacer botón derecho acá. Perdón, vamos a copiar de vuelta. Vamos a copiar de vuelta. Copiar. Y ahora voy a aplicar una de las opciones de pegado especial que dice transposición de datos. Lo que hace transposición de datos, mejor lo vamos a ver y después lo analizamos. ¿Qué acaba de hacer transposición de datos? Lo siguiente. Lo que hizo fue dar vuelta a la tabla. Lo que antes era fila, lo transformó en una columna. Y lo que antes era columna, lo transformó en una fila, ¿sí? La reordenó. Invirtió el orden de la tabla, transponiendo los datos que eran filas por los que son columnas. Bien, básicamente sirve para eso, para cambiar la presentación que tenemos en una tabla organizada con cierta información. ¿Hay más opciones para copiar y pegar? Sí, vamos a mencionar algunas, pero no vamos a hacerlas. Bueno, pegar solo los valores ya la vimos, ver el formato también. Todo excepto bordes es para pegar todo, pero claramente sin colocar los bordecitos. Pegar los anchos de columna viene muy bien como para volver a aplicar algún formato que ya tenemos establecido. Pegar solo la fórmula, lo vamos a ver después. La validación de datos es para pegar justamente y repetir validaciones de datos como vimos en videos anteriores. Esas reglas que permiten decirle que bueno, en determinada celda solamente se puede colocar determinado tipo de información.
Pegar los formatos condicionales, que son los que hacen que cambien de colores las celdas de acuerdo a su contenido. Y lo de transposición de datos lo vimos recién. Así que más o menos cubrimos las alternativas. Está bueno acordarse este tipo de atajo de teclado para trabajar más ágilmente cuando estamos con las planillas. Bien, rellenos. Vamos a trabajar primero con esta parte de relleno. Los rellenos son una herramienta pero muy útil. A ver, nosotros hemos editado fórmulas, hemos hecho tablas cortitas, pero a veces tenés que hacer tablas larguísimas. Y la realidad es que es un embole hacer tablas muy largas donde tenés que colocar muchos datos que podrían estar automatizados de alguna manera. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En esta tabla yo coloco el número 1. En esa celda coloco el número 1. Si yo ahora hago lo siguiente, tomo ese puntito que está ahí. En Excel también funcionan todo esto, pero acá sí aparecen distintos criterios, distintas maneras de funcionamiento. Si yo acá replico, copia lo que sucedió en lo que tenía, mejor dicho, el contenido de la celda original, lo copia en todo el resto de las celdas. O sea, ese botón que apareció ahí y que vuelve a aparecer acá, porque yo podría continuar haciendo esto, es el botón de relleno, ¿sí? Vamos a borrar esto ahora. No hace falta borrarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner en la celda que sigue el número 2. Bien, y voy a seleccionar las dos celdas. Y en este conjunto de dos celdas aparece de vuelta el puntito ese, el manejador de relleno. Bueno, ahora lo que va a suceder es lo siguiente. La planilla de cálculo va a interpretar cuál es la serie que yo le estoy sugiriendo a través de estos dos valores. Si yo pongo primero el 1 y después el 2, le estoy diciendo, bueno, empezá en el 1 y andá incrementándolo de a 1, ¿sí? Entonces, cuando yo rellene, va a suceder lo siguiente. Me puso la secuencia numérica que corresponde. Si a mí se me hubiese ocurrido, por ejemplo, colocar acá 0 y en la que sigue pongo 10, y yo tomo esto de esta manera, lo que va a hacer es armar una secuencia justamente de 10 en 10. ¿Por qué? Porque interpreta que del 0 al 10 hay un paso de 10. Y eso es lo que va a respetar en toda la secuencia que yo genere. Bien, ¿qué otras series podemos armar? Bueno, por ejemplo, no funciona con letras. No me va a interpretar aquí, sino lo que va a hacer es repetir la secuencia como si fuese una especie de loop. Donde, bueno, es AB y después será AB y AB y AB sucesivamente, pero no hace lo mismo con letras. Esto sí cambia, la capacidad que tiene de generar distintos tipos de series cambia de acuerdo al tipo de programa que estoy utilizando, ¿sí? En el Excel, por ejemplo, es mucho más poderoso que lo que sucede con la planilla de cálculo de Google, que tiene, acá es bastante limitada, hay que decirlo. Bueno, por ejemplo, si yo coloco enero y hago esto, acá sí interpreta automáticamente que estoy tratando de colocar meses. Lo mismo si acá coloco, no voy a poner lunes, sino que voy a empezar de cualquier lado. Tendría que estar colocando miércoles con tilde, así es mejor. Ahí estamos. Arranco miércoles. Y bueno, ha interpretado que tiene que colocar los días de la semana, que en este caso, bueno, los puso en minúscula, desconozco por qué, pero bueno. No hace esto, que sí lo hace Excel, por ejemplo. Si coloco N y después hago así, acá no interpreta que es una abreviatura del mes, así que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque no lo hace. Si pongo LUN aquí, no lo interpreta. El Excel sí lo hace. Yo pongo LUN, va a poner mar, mie, jue, vie, así sucesivamente, ¿sí? Bien, acá es donde es un poquito limitada la capacidad de generación de series que tiene la planilla de cálculo de Google. ¿Se puede hacer para el costado? Sí, se puede hacer para el costado. Se puede hacer de manera horizontal, para decirlo correctamente. Si hago así, bueno, va a generar los días y puedo armar una tabla muy rápidamente. Bien, estas son las posibilidades de rellenos que tenemos para generar datos. Pero también hay una posibilidad de relleno muy importante que está relacionada con las fórmulas. Esa es fundamental.
¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer fórmulas en planillas larguísimas. Bueno, hago una vez la primera fórmula, como hicimos acá, y fíjense lo que voy a hacer en este momento. La fórmula dice que es esta celda menos el producto de estas dos. Bueno, si yo relleno esta celda, va a ser lo siguiente. Completó las fórmulas, pero las fórmulas están copiadas de acuerdo al contexto en que están. O sea, corrigió los nombres de las celdas consideradas de acuerdo a la línea en la que están. Esto después lo vamos a charlar en lo que se llama referencias relativas, ¿sí? Pero es muy importante. Bueno, permite hacer si tuviese que hacer una tabla larguísima, la podría hacer sin problemas. Me hago la primera fórmula y las demás las copio rellenando automáticamente. Fíjese un detalle que es bastante molesto a veces, esto de que me copió, yo tenía todo en blanco acá, en las líneas internas, y me copió la línea superior y la pegó todas las veces. Me puso la línea interna marcada, que no la tenía así. ¿Por qué? Porque lamentablemente el relleno no tiene opciones, rellena todo, ¿sí? Formato, contenido, etcétera, etcétera. En cambio, en el Excel, de vuelta, hablando del poder que tiene, con botón derecho, o sea, cuando yo hago esto, pero con el botón derecho, este no me lo permite hacer. Pero en el Excel se puede hacer con botón derecho, y en el botón derecho te aparecen opciones mucho más completas, donde vos podés rellenar solo las fórmulas, solo los valores, solo los formatos, etcétera, etcétera, como vimos antes con con el copiado y pegado. Bien, pero vamos a hacer algo. Supongamos que yo tuviese que repetir esta secuencia, esta estructura que tengo acá, la tuviese que repetir muchas veces. Bueno, podría hacerlo de esta manera, ¿sí? Hay un error que tiene la parte de los importes. No me importa, porque en definitiva a mí lo que me interesa es que pongan los descuentos. Esto va cambiando, los datos van cambiando, pero fíjese cómo repitió la secuencia de la estructura. Cada 5 una línea horizontal, cada 5 una línea horizontal. Entonces permite armar una tabla con un diseño bastante rápido, aunque después tengamos que colocar los valores como corresponde. Bueno, son opciones para relleno que hay que tener en cuenta, y como les dije antes, acá las fórmulas se fueron adecuando a la línea en la que estaban. Esta arranca con D21 y esta será D37. Bien. ¿Por qué? Porque se van copiando de manera relativa, se van copiando de acuerdo al contexto en el que están. Bien.